Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con vosotros hoy, esta tarde, 28 de enero. La verdad que os quiero dar las gracias por la invitación a todas las empresas de Castilla y León, que sé que hoy tenéis una tarde bastante participativa de inteligencia artificial, así que gracias a todos por la invitación. Y bueno, pues yo no os voy a explicar cómo funciona la inteligencia artificial, sobre todo voy a hablar de cómo el mercado laboral está cambiando por la inteligencia artificial, no verla como un enemigo, verla con otra perspectiva. Aquí no vamos a juzgar si es algo bueno o positivo o negativo, sino vamos a ver con lo que ya está haciendo en el mercado laboral, que no se cuenta en todos lados. Quiero que tengáis la versión de la realidad que tienen muchas empresas como la vuestra o incluso empresas de alrededor que muchas veces no podemos saber qué está pasando realmente porque los medios de comunicación no nos dan todo el feedback real. Voy a ir un poquito más deprisa porque sé que hemos tenido un pequeño problema con la conexión. Entonces, cualquier duda o pregunta, vais a tener aquí mi correo, ¿vale? Para que me la podéis escribir por privado. De todas formas, Ignacio me va a dar paso en algún momento con todas las preguntas y si alguna puedo ir contestando, lo haré en directo y si no, lo dicho, no os quedéis con la duda y a través de info@soy Esther Martínez podéis contactar conmigo o a través de LinkedIn como Esther Martínez con el soy. Bueno, pues muchos ya sabéis un poco lo que va a haber, pero lo voy a describir muy rápido. Vamos a hablar de lo que ya está sucediendo en el mercado laboral, habilidades de supervivencia que son claves en este momento, estrategias que están funcionando en este tipo de entorno cambiante y cómo acompañar profesionalmente esta transformación desde dentro, desde las empresas. También vamos a hacer una pequeña breve conclusión y como os decía, dudas y preguntas, si no me da tiempo a responderlo, no os quedéis con la duda. Bueno, pues si alguno no me conoce o alguna no me conoce, yo soy Esther Martínez y acompaño a empresas cuando el problema ya no es técnico, sino es humano. Agotamiento, fricción y dificultad para decidir en contextos de cambio. Soy del Departamento de Recursos Humanos y llevo acompañando a profesionales y a empresas más de 10 años en esas habilidades que se necesitan y que no nos enseñan. Nos enseñan muchísimo las habilidades técnicas, que tengamos mucha titulación, pero no nos enseñan a sostenernos, no nos enseñan incluso a aprender a aprender. No todos aprendemos igual. Y hay muchísimas personas que son adultas y no tienen mucha idea de cómo funciona su cerebro. Todo esto es a lo que acompañamos y vamos viendo que tiene un mejor fruto de, en el retorno de la empresa. Vale. Noticias del mercado laboral. A mí me sigue llamando mucho la atención que esto no esté a diario por todos lados. Reemplazar a trabajadores con el ChatGPT. Tenemos teleoperadoras que antes nos pasábamos 10 minutos por el teléfono y ahora en 3 minutos o incluso menos ya tenemos una respuesta de la empresa. Claro, imaginaros, hasta para nosotros como cuando pedimos un servicio lo queremos esa rapidez, porque antes íbamos pasando de centralita en centralita. Entonces, ¿la inteligencia artificial ha venido para quitarnos el trabajo? Bueno, también quiero traer diferentes noticias de que ya hay nuevos puestos y nuevas responsabilidades, pero sí que es cierto que está habiendo un cambio de cómo percibimos el trabajo, a cómo se percibía con anterioridad y cómo es ahora. Y no pienso que la inteligencia artificial nos quite el empleo, porque tenemos que recordar que la inteligencia artificial al final es una programación de cero y uno, muy inteligente, pero es una programación que solo te da cero o uno. Lo que pasa que está diseñado con muchísima información. ¿Qué pasa? Que en un entorno educativo como el que tenemos en España, que nos enseñan a aprendernos la lección y soltarla en un examen, ahí sí que estamos deficientes porque esto lo hace muchísimo más rápido que nosotros y contiene mucha más información.
Para esto está programada la inteligencia artificial, pero todos los demás puestos no. Además, necesitamos un nuevo enfoque que sí que tiene la inteligencia artificial. Como os decía, la comunicación, la creatividad, la adaptabilidad, todo eso son habilidades de supervivencia. Son habilidades que hoy por hoy la inteligencia artificial no puede reemplazar. No puede reemplazar la creatividad, el crear de cero. Aquí hay muchísimas creencias que tenemos sobre yo no soy creativo o es que a mí me han enseñado que la creatividad es las personas de bellas artes. No, somos creativos todos. Desde yo cuando tengo que preparar un plato de comida y solo tengo 3 ingredientes en el frigorífico, hasta un psicólogo cuando tiene que dar un cambio de perspectiva a un cliente. Todos somos creativos en nuestra área. Todos. Lo que pasa es que hay muchas creencias. Hay cosas, crear desde cero, la inteligencia artificial no puede, porque ella lo que hace es dotar de información de la que tiene y crea construcciones, pero no puede crear algo desde cero, no puede hacer interrelación como hacemos los humanos, porque el ser humano aprende con su totalidad, no solo aprende con, vale, me están diciendo que esta es la creatividad, esto es lo que tengo que hacer. No, hay muchas más cosas que el ser humano tiene en cuenta a la hora de aprender y a la hora de crear algo nuevo. Todo lo que tenga que ver con la inteligencia social y emocional, la inteligencia artificial no es empática, no puede sentir empatía por la otra persona, aunque le hayan reforzado a que sea algo carismática y social, pero no siente lo que siente un humano. Igual que cuando si nosotros decimos que sí a algo, pero nuestro lenguaje no verbal, nuestro cuerpo, dice que no. Eso lo ve otro humano y lo ve en nuestra fisiología, nuestro cerebro. La otra persona, bueno, en este caso la inteligencia artificial, no puede lograr ver eso. Por eso está cambiando tanto la percepción del mercado y se están atribuyendo nuevas habilidades que son necesarias e imprescindibles. Y por eso tenemos que dotar a nuestros trabajadores, porque si no esto no tendría sentido que solo los CEOs, los gerentes o los managers se formen en estas habilidades. El equipo tiene que estar formado, tiene que ser capaz de sostener sus emociones, de ser capaz de romper creencias limitantes sobre la creatividad, creencias limitantes sobre el manejo de la inteligencia artificial y, por supuesto, también el pensamiento crítico, como os decía. Al final no es capaz la inteligencia artificial de evaluar éticamente todo el entorno, solo coge una parte, no hace esa unión. Por eso la inteligencia artificial, los trabajos que nos está aboliendo son trabajos repetitivos. Claro que nos podemos apoyar en ella, pero al final es aprendizaje continuo, esa forma de liderar y acompañar a otros, esa parte cultural y de inteligencia emocional propia o de inteligencia social es propia del ser humano. Entonces, ¿qué están pasando un poquito, ¿no?, en las fricciones del mercado, ¿vale? Y esto, recordad que no lo estoy diciendo, pero no lo digo yo sola. Lo dice Harvard, lo dice Creative Leadership, lo dicen diferentes estudios que podéis ver, ¿vale? Entonces, cuanto más tecnología, muchos más bloqueos, porque no se trata de dar mucha inversión en nueva tecnología, se trata de eso, lo van a tener que utilizar personas que pueden tener miedo a la incertidumbre. Por mucho que una empresa haga una inversión grande en inteligencia artificial, si sus empleados tienen ese miedo o esas dudas de qué va a pasar con su puesto de trabajo, van a ser los primeros que lo van a boicotear y a lo mejor no lo hacen ni de forma consciente en muchas ocasiones. Es ese propio miedo. ¿Cuánta gente conocéis que todavía te dice que no utiliza la inteligencia artificial, que se niega? Luego también tenemos al final cambios constantes, eso también genera un desgaste sistémico. Cuando hablo de sistema me refiero a se hace débil, porque la inteligencia artificial viene para hacernos la vida más sencilla, pero estamos también más conectados y queremos saberlo todo. Esto produce un desgaste.
¿vale? Entonces, dentro de las organizaciones tenemos que apoyar la organización, el equipo y al individuo, porque si no van a sufrir más conflictos. Y esto al final va a ir pesando y se va a notar también en la rentabilidad de la empresa. Y luego una de las cosas que está pasando muchísimo es esa parte de los líderes, ¿no? Que también no saben cómo hacerlo porque muchos líderes, espero que no seas tú y si no, pues aprendas estas habilidades, tienen el desarrollo desde yo llevo X tiempo en esta empresa, conozco la metodología, cómo trabajamos y por eso estoy supervisando tal equipo. Pero no soy capaz de sostener a mi equipo, no soy capaz de enseñarle a aprender según él porque no aprendo yo igual que mi compañero Ignacio o que tú que me estás escuchando. Habrá personas que aprendan más con unas palabras, otros más a través del aprendizaje error, otros aprenderán más a través de la comunicación. Todo eso, acompañar a un equipo a que aprenda cómo aprende y que tú puedas ayudarle, acompañarlo en eso, eso es un líder. Y hoy en día es necesario aprender a aprender y conocer cómo aprenden nuestros trabajadores porque vamos a tener que aprenderles en otras cosas, en otras habilidades dentro de su puesto de trabajo, en ya o en 5, 10 años. Y tenemos que crear esos espacios donde se sientan seguros. Vale, creo que no se ve bien la presentación. Bueno, como os hablaba, una de las formas de poder acompañar a las empresas y una de las cosillas que más me estoy encontrando es esa parte de sostener, ¿vale? Sostener de forma emocional. Vale, me chivan que mejor así. Vale, perfecto. Sostener de forma emocional. Como os decía, tenemos que aprender a sostener las emociones de las personas a las que acompañamos, a las personas del equipo. Tenemos que aprender cómo se comunican y para ello tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender si tengo una persona con un perfil más social, que esa persona necesita y tiene unas necesidades diferentes a otra persona que es más de ejecutar. Todo este tipo de cosas que muchas veces hacemos de forma intuitiva son imprescindibles para comunicarnos con esas personas y hablarles el mismo lenguaje que ellos nos hablan. Todo esto, si tú como líder, como coordinadora, como lo quieras llamar, como manager, lo haces y tienes ese conocimiento, pero las personas a las que gestionas no, también hay conflictos, ¿vale? Porque hoy en día, en estos momentos, como la comunicación es la base y tenemos que aprender nuevas herramientas, nuevos aprendizajes, nuevos desarrollos, tenemos que ser capaces todos de hablar el mismo lenguaje dentro de una empresa. Y aunque yo sea más directa y me guste que me den las respuestas muy claras y concisas, si mi otra compañera o mi otro compañero necesita que le dé más contexto, tengo que adaptarme a él o a ella, ¿vale? También aprender a cuando hay conflictos que muchas veces son exigencias encubiertas, porque hay un ejercicio que trabajo mucho con empresas que es realmente estoy sabiendo comunicar. Y cuando hablo de comunicar, parece una habilidad que todo el mundo sabe hacer, pero todos tenemos interpretaciones sobre las palabras y sobre diferentes aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Yo siempre lo explico muy rápido. Si hay un cuerpo aquí y hay un atestado, ¿no? Solo hay que centrarse en el hecho. Uno de los inconvenientes que tenemos muchísimos los humanos es que damos por hecho no damos, o sea, lo damos todo por hecho y metemos nuestra interpretación, metemos juicios, metemos creencias, metemos emociones. Esto pasa muchísimo en la comunicación de los equipos, que ya no estamos hablando de hechos, estamos hablando con un montón de emocionalidad. Entonces, bueno, pues las consecuencias de no trabajar todo esto, según el Center for Creative Leadership, consiste en un fracaso de los profesionales. Es una de las principales causas, la incapacidad de comprender todos estos puntos de vista. Y bueno, como os decía,
El pensamiento crítico y la decisión también es una habilidad imprescindible, un salvavidas que tenemos que tener y desarrollar en nuestros entornos de trabajo. La creatividad tiene muchísimas creencias limitantes, miedos inconscientes por incluso lo que creemos cuando nos estamos exponiendo sin juicios o qué van a pensar. Todo ese tipo de espacios tenemos que prepararlos para que los equipos sean capaces de pensar de formas divergentes. Lo que antes se utilizaba mucho a pensar fuera de la caja. Esto, hoy en día, más que nunca, tenemos que ser innovadores y ver hacia dónde nos queremos reconstruir, porque sabemos que hay cosas que van a cambiar. Sin ir más lejos, hoy estaba viendo una noticia de Suiza que el repartidor de Yassit iba ya en una máquina. Y esto ya está en Suiza, en Suiza probándose. ¿Cuánto va a tardar? ¿3 años? ¿4? Tenemos que aprender a tener esa habilidad de aprender. Y con esto no os quiero decir que aprendáis cursos sin ton ni son. Tenemos que aprender desde dentro, a conocernos a nosotros también y a saber qué puedo aportar yo. ¿Qué habilidades de todas estas habilidades blandas que siempre se han hablado, que son esas soft skills, esas habilidades personales, como la comunicación, el liderar, el dar ideas, el hacer uniones, todo eso, cada uno de vosotros tiene una oportunidad para destacar? Y estamos en una ley que en este momento, en un mercado, que el valor humano es irreemplazable. Toda esta toma de decisiones en contextos complejos, el juicio ético de el ser humano, que como os decía, no es cero y uno, ni cero dos, ni me vuelcan más datos si tengo más información, es relacionar, desafiarnos a nosotros mismos y sobre todo ayudarnos desde dentro, tener claro qué aportamos nosotros en este momento. Bueno, 5 pasos para liderar y decidir en entornos de presión, como la comunicación, como los ejemplos que os he ido contando. Esto os lo voy a pasar para que lo tengáis, ¿vale? Que está desarrollado. Y bueno, pues os quiero contar qué hacen las empresas que sí funcionan, las empresas que se preocupan por el ser humano y antes de contratar y hacer una buena inversión en una parte económica, lo que hacen sobre todo, bueno, pues es hacer una inversión en sus equipos. Es un error muy común contratar una charla motivacional, un curso específico de técnicas de inteligencia artificial, porque todo esto son parches. Tenemos que hacer un sistema integral, lo que de verdad funciona, y es tratar a las personas y escucharlas, porque son el motor de las empresas. Por eso, tanto para la rotación, para las bajas, ese desgaste, cada vez somos más conscientes de la ansiedad, del burnout, porque no se para de hablar. Pero ¿qué va a pasar ahora en un momento que estamos hiperconectados con lo como es con la inteligencia artificial, que ha venido para hacernos más sencilla la vida y aún así queremos saberlo todo? Pues tenemos que tener herramientas para sostenernos. Y sin duda, yo me quedaría con aprender a aprender, conocer cómo mis equipos aprenden, conocer si yo soy una profesional, cómo soy capaz de aprender y conocerme de autoconocimiento de cuáles son mis habilidades más potentes, cuáles son, cómo funciona mi cerebro, lo primero que me tengo que plantear. Y desde ahí ir probando. Para todas las personas que crean que no son creativos o creativas, a romper creencias y hacer bastantes uniones, porque cada vez más estudios nos dicen que tenemos flexibilidad cerebral, que podemos enseñar a nuestro cerebro a pensar de formas diferentes y tenemos habilidades que son muy nuestras y que no le sacamos el provecho que necesitan y podemos potenciar, todos podemos ser capaces de comunicar, todos podemos ser capaces de liderar un equipo dentro de lo que mejor se nos dé. No todos tenemos que ser los mejores en todos, sino en aquello que se me dé bien, aparte con mi trabajo, cómo puedo ver que esto me puede ayudar y qué más puedo aportar. Entonces, en ese proceso de acompañamiento, lo que realmente hace la diferencia entre una empresa u otra que está preocupado es entender cómo piensa, cómo se relaciona y dónde se bloquea mi equipo. Una vez que tengo esto claro, es el momento en el que tengo que acompañar. Y ya os digo que estos entrenamientos no sirven solo para los líderes, sirven para el equipo.
el equipo tiene que aprender a cómo ellos aprenden y conocer todo este tipo de metodologías, cómo trabajar la comunicación, cómo saber gestionar las emociones cuando tengo una discusión con otra persona y tengo que seguir tratando con esa persona. Todo eso es lo que hace, bloquea un equipo. Lo que al final hace que a los proveedores, a los clientes, no se les trate de igual manera y no se consigan tantos resultados. ¿Vale? ¿Cómo hago yo esto y cómo lo trabajo? No sirve de nada, ya os lo adelanto, que demos una charla motivacional o que demos una charla informándole de que todo esto existe. Hay que reprogramarlo. Yo os acabo de dar un montón de información que mañana no vais a acordar de casi nada, porque es normal. Vuestro cerebro está en vuestra zona de confort y está calmado. ¿Cómo se reprograma el cerebro? Bueno, pues hay muchas maneras de hacerlo. Una es a través del juego y otra saliendo de nuestra zona de confort. Esto es lo que tenemos que hacer, entrenar en estos estados. Esta es la metodología de acompañamiento que hacemos en las empresas que se ocupan y se preocupan por las personas que tienen. Reducen bajas, suben en rendimiento y hay mejor ambiente laboral. Entonces, la IA de verdad no es el problema. El problema es pedir a las personas que se adapten a una velocidad de vértigo sin darle herramientas internas para hacerlo. Bueno, la buena noticia es que os puedo acompañar. Recordar que tenemos los créditos Fundae, todas las empresas que tenéis empleados, sin inversión adicional, porque ya lo pagáis en los seguros sociales, podéis acceder a este tipo de recursos. Así que nada, recordar que me podéis en www.soyestermartinez.com poneros en contacto conmigo o a través de mi LinkedIn Soy Esther Martínez. Muchas gracias a todos y a todas por la atención. Ha sido un placer. Os voy a dejar ya para que podáis seguir con, bueno, pues con todo lo que teníais pensado de esta tarde en la escuela y en las jornadas que os toca. Un placer haber estado con vosotros y a lo largo del día tendréis toda la información en vuestros correos. Gracias, de corazón.